lo que vamos a hacer es enfocar un poco cuál es mi punto de vista o cuál es la forma de operar como haría alguien que se ha dedicado al trading institucional y tiene ese enfoque directamente en los mercados. Yo cuando opero, ¿de acuerdo? Lo que me centro sobre todo en las divisas, porque tienen una forma de actuar que son tremendamente tendenciales, ¿de acuerdo? Un movimiento, si pongo aquí un gráfico de 5 minutos del euro-dólar, ¿de acuerdo? Pues hombre, a excepción de momentos donde el mercado se nos va a parar, y normalmente esto sucede después del cierre europeo, aquí la falta de operadores europeos lo que provoca en muchos casos es que el mercado entre en este tipo de laterales, ¿de acuerdo? Y esto es algo que como traders tenemos que saber, es decir, hay horas en el día en los cuales pues mejor no operar porque aquí no hay movimiento. Lo que quiere un trader es capturar movimientos, capturar impulsos, capturar tendencias o hacer distintas modalidades de trading que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, un trader se tiene que plantear de cara a enfocar la sesión, y esto lógicamente te lo acaba dando bastante la experiencia, es ver o intentar operar en aquellos momentos en los cuales el precio pues tiene más probabilidades de hacer movimientos. Porque si no, el entrar aquí en un mercado como este, ¿de acuerdo? Estamos en el 5 minutos, lo que lleva detrás es sobre todo a la posibilidad de que una operación pues no te acabe saliendo porque no te da margen de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la selección de los momentos para operar tienen que ser grandes, ¿de acuerdo? Es decir, que haya cierta movilidad del precio, si no es totalmente inviable. Aquí operar no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Incluso para buscar pequeños céntimos, es decir, el movimiento es tan escaso que no da margen. Un trader al final lo que pretende es pues capturar movimientos de este estilo, si los puede coger, lógicamente. Pero lo que quiere es un mercado que coja tendencia. Y por desgracia los mercados a ciertas horas los vamos a tener así y a otros muchos momentos del tiempo, ¿de acuerdo?, los vamos a tener bastante laterales. Por ejemplo, fijaros, el mercado visto desde el punto de vista de la sesión europea, ¿de acuerdo?, normalmente a las 8 España, empieza a haber ya ciertos movimientos o cierta convulsión en los precios. ¿De acuerdo? Aquí empiezan a entrar los traders europeos. Yo, de hecho, todos los días a las 8 ya tengo el ordenador más que encendido por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Buscando esas oportunidades de trading, ¿de acuerdo? Las 9 suele ser también un punto bastante común en... Fijaros, ahí tenemos las 9 en punto, ¿de acuerdo? Es un punto bastante clave muchas veces para que se provoquen esos movimientos, porque verdaderamente ahí se abren las bolsas y empieza a haber correlación de activos y eso genera que normalmente haya movimientos. ¿Qué suele pasar en este tipo de operativa o de enfoque de sesión que vamos a plantear? Que los grandes movimientos los vamos a capturar normalmente en el mercado de divisas pues a estas primeras horas, ¿de acuerdo? Es decir, entre 8 y las 9 probablemente es donde se dé mayores impulsividades, ¿de acuerdo? Fijaros, una hora con precios bajando con cierta fuerza y cierto rebote hasta cerca de las 11 y luego el mercado pues ya se nos lateraliza, ¿de acuerdo? Y se nos lateraliza, ¿qué quiere decir? Pues que el mercado pues te deja en esos laterales, ¿de acuerdo?, muy propio de estas horas intermedias, hasta que luego, pues a partir de las 2, empieza a haber ya ciertos movimientos con los mercados americanos abiertos, ¿de acuerdo? Pero es una constante, y esto hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque si no, luego la operativa se hace tremendamente baja, ¿de acuerdo? Es decir, yo operar en estas zonas de aquí, y ahora vais a ver las operaciones que he hecho en el día, las suelo evitar. De hecho, muchas veces ni opero, ¿de acuerdo? Porque sé que estadísticamente estos movimientos, y recuerdo, estamos en un gráfico de 5 minutos, lo que conlleva detrás es a que el precio pues no te dé un juego suficiente. Aquí hay un cierto rango, pero estamos hablando de barras de 5 minutos. No es que sea un movimiento tendencial, que es precisamente aquellas zonas donde es más fácil capturar pips, ¿de acuerdo? Por tanto, esta es un poco la forma
inicial que un trader tiene que enfocar de cara cuando se mete en el mercado de divisas. Es decir, tiene que localizar, y nosotros a nivel europeo y los seguidores que estéis aquí a nivel, pues a lo mejor de Chile, que os conectáis a algunos, o Latinoamérica, tenéis que tener en cuenta cuáles son esos rangos en los cuales tenéis que estar ahí en el mercado o no, ¿de acuerdo? ¿Esto quiere decir que pase todos los días? No. Es decir, esto es una pauta muy común y hoy es un día que se puede establecer ese ejemplo. Es decir, fuerte movimientos las primeras horas, lateraliza y luego, pues bueno, ya va cogiendo algún tipo de impulso, normalmente con la apertura de los americanos. Aquí tenemos las 3:30, ¿de acuerdo? Lo tenemos más o menos por aquí, a partir de esta barra, ¿de acuerdo? Estos son I45, serían 2 barras para atrás, pero aquí lo tenemos, 3:30. Y a partir de ahí, pues bueno, ya empieza a coger quizás más soltura y fijaros que aquí, pues el mercado pues arranca con fuerza, ¿de acuerdo? Por tanto, trader, ver cuáles son los rangos operativos a llevar detrás, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. El mercado a veces no cumple estas pautas y sí que es verdad que si el mercado está muy tendencial, a veces estas zonas intermedias, el mercado sí que realiza fuertes movimientos. Pero allí tiene que haber volatilidad en el mercado y es algo que no es cuestión de un día normalmente, suele ser movimientos que acompañan distintos días o a veces incluso semanas. Es decir, a veces los precios, sobre todo, y ahora haremos los enfoques más de largo plazo, ¿de acuerdo? Esos enfoques más de largo plazo te hacen ver la posibilidad de que hay días en los cuales pues el mercado se está moviendo, el mercado de divisas, ¿de acuerdo? Pero la estadística es esta, ¿de acuerdo? Movimiento al principio, cierta lateralidad, arranque de americanos o datos de las 2:30 y parón sobre todo a partir de las 5:30 cuando el mercado europeo o los operadores o traders europeos han dejado ya de actuar en el mercado, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaros, esas son un poco las franjas que todo trader tiene que visualizar y ser activo en unas zonas u otras. ¿Qué me refiero a ser activos? Y vamos a ir entrando en materia. Lo que me refiero a ser activos es que, bueno, cuando uno se pone a operar en el mercado, ¿de acuerdo? Puede hacer distintas operativas, ¿de acuerdo? Un enfoque profesional es el de un trader que día a día tiene que buscarle una rentabilidad al mercado, que es lo que yo hago. Es decir, yo me levanto todos los días y entro en el mercado sí o sí, ¿de acuerdo? Unos días me saldrá bien, otros días me saldrá mal, pero el objetivo a nivel profesional es la búsqueda diaria de unos ciertos objetivos de beneficios con un money management, con una buena gestión y buscar esa rentabilidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace un trader. Un trader tiene que ser alguien que día a día se sienta a la pantalla, busque esa oportunidad con la paciencia, y ahora vamos a ver operaciones reales, ¿de acuerdo? Con la paciencia y sobre todo pues buscando una continuidad, porque esto al final es un trabajo, cada día hay que sentarse a la oficina y sacarle algo al mercado, ¿de acuerdo? Es complicado, se requiere muchas veces pues de formarse el punto uno, pero sobre todo de ver mucha pantalla, ver las fluctuaciones de precios, entender el mercado y se llega a conseguir, ¿de acuerdo? Pero lógicamente es un proceso complicado, pero luego muy bonito porque ya lo veréis, da bastantes alegrías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de traders o cooperativas hace el trader profesional que se dedica a ello todos los días al mercado? Pues bueno, tenemos el más sofisticado que conocéis todos, que son al final los sistemas de trading, es decir, máquinas o algoritmos matemáticos que al final están detectando oportunidades de entrar y salir en el mercado desde un punto de vista intradía o un punto de vista más de un día para otro, ¿de acuerdo? Es decir, overnight, y van haciendo lo que hace un trader manual, es decir, intentarle, sobre todo esos que son intradiarios, los high frequency traders que conoceréis, ¿de acuerdo? Lo que intentan al final es arañarle al mercado todos los días. Esto que hacen las máquinas de alta frecuencia, los sistemas de trading, como lo queráis llamar, es al final lo que tiene que intentar hacer un trader que busca su día a día, ¿de acuerdo? Todos los días, ¿de acuerdo? Es decir, buscar
esa rentabilidad al negocio, esa rentabilidad a sentarse en la oficina e intentar facturar, ¿de acuerdo? Y facturar quiere decir un rendimiento positivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el primer tipo de trading que uno se plantea al principio, el que está entrando mucha gente, yo creo que es un error? El scalping, ¿de acuerdo? ¿Qué es el scalping? El scalping es operativa tremendamente agresiva con búsqueda de objetivos muy de corto plazo. ¿De acuerdo? Es decir, el scalping puede ser tan rápido como entrar, pues a lo mejor, no sé, a mitad de esta barra, porque estamos viendo que el mercado sube con fuerza, y soltar el beneficio aquí, y se acabó. ¿De acuerdo? Es decir, operaciones de muy corto plazo, de muy poco recorrido, ¿de acuerdo? Que lo que pretenden es hacer la suma de muchas pequeñas, ¿de acuerdo? Y pues que el día acabe siendo rentable, ¿de acuerdo? Este es el trading más complicado que hay, el que es más difícil de hacer, pero también es el que menos riesgo a priori tiene. ¿Por qué? Porque los movimientos o las pérdidas tienen que estar muy controladas. En el seminario lo que hemos visto es que la pauta explicativa de lo que se iba a hablar hoy es el enfoque a distintos time frames o rangos horarios del trading, ¿de acuerdo? Este es uno de ellos, es decir, uno tiene, y esto lo veremos luego, tiene que seleccionar el time frame o la escala que se le esté ajustando a su forma de operar, ¿de acuerdo? Y en base a ello poner los stops. Para mí no vale lo que hace mucha gente, que es entrar en este nivel, ¿de acuerdo? Irse a un gráfico de media hora y ponerse el stop con un gráfico de media hora. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Es decir, uno tiene que tener los criterios de riesgo al tipo de operativa y al gráfico en el cual está operando. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ser la base de la operativa de un trader del día a día. Los stops siempre con el gráfico de actuación, nunca con gráficos más de fondo. Eso es un error muy grave. Es decir, el riesgo, y mañana hablaremos de riesgos en la segunda ponencia, ¿de acuerdo? Los riesgos tienen que ir muy acotados siempre a la operativa que estemos haciendo en ese momento. Es decir, si yo estoy encuadrado como scalping, ¿mi objetivo cuál va a ser? Pues mi objetivo va a ser algo como esto, es decir, entrar aquí y salir aquí. O el mercado ha subido mucho aquí, ¿de acuerdo? Me la juego, vendo y recojo el beneficio un poco más abajo. ¿De acuerdo? Es decir, son operaciones tremendamente cortas, ultra cortas. ¿De acuerdo? Un scalper puede estar todo el día abajo, por ejemplo, yo lo que hago es scalping durante el día también, pero operaciones más medidas, ¿de acuerdo? Fijaros, esa operativa de scalping que he hecho yo en el día de hoy, ¿de acuerdo? Fijaros, 3 de julio, ¿de acuerdo? 3 de julio, y fijaros que la idea ¿cuál es de esto? Pues la idea es básicamente hacer esas pequeñas operaciones, ¿de acuerdo? Y entonces, ese pequeño recorrido que le estoy buscando, ¿de acuerdo? Al final, pues te va añadiendo en el día. Fijaros, yo he hecho pues 4 o 5 operaciones, o unas pocas más, ¿de acuerdo? De pequeñas cantidades, bueno, y una negativa y casi despreciable. ¿De acuerdo? ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Lo que está implicando es objetivos muy rápidos, por ejemplo, fijaros aquí, entrar en 29.62, ¿de acuerdo? Algo que había vendido en 29.65. Es decir, le busco un recorrido tremendamente pequeño. ¿De acuerdo? Operaciones que tienen siempre un objetivo muy medido. Entonces,
suma de esos muchos, ¿de acuerdo? La suma de esos muchos, al final os están dando si se está haciendo bien. Aquí hay algo que se está reconectando todo el rato. Perdonad, a ver si ahora no hay ningún tipo de problema técnico. Yo creo que está un poco sobresaturado esto. Lo que vamos a hacer es continuar. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿de acuerdo? En lo que estaba comentando para, sobre todo, los problemas que hemos tenido de escuchar, de que me escucharais bien, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¿Qué es lo que, dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en el tema de la tipología de trading. Haciendo un resumen por conectar, os decía que uno cuando prepara la sesión lo que tiene que ver son estas franjas de lateralidad en las cuales se encuentran las divisas, ¿de acuerdo? En horario europeo es a cierre, a partir de las 5:30 para adelante se estanca muchísimo y este es el caso. Y muchos días si no hay volatilidad, pues a partir de las 11 más o menos, horario europeo, horario España, pues también hay una cierta lateralización, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, visto esto, lo que os estaba comentando, que al final uno día a día tiene que buscar su operativa, ¿de acuerdo? Se puede centrar en este tipo de scalping, que es una operativa totalmente intradiaria y de muy corto plazo, ¿de acuerdo? Y la búsqueda es lo que os comentaba, pequeñas operaciones, y fijaros una operativa real, ¿de acuerdo? Donde al final vas buscando pequeñas ganancias, pero con bastante constancia. Os estaba comentando aquí, por repasar, ¿de acuerdo? Que son operaciones que tienen que buscar pequeños objetivos y la posibilidad de obtenerlas es tremendamente elevado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es un poco la idea que os estaba comentando hasta que han venido los problemas técnicos. Son multitud de operaciones que se cierran en el día, que no dejamos posición abierta, ¿de acuerdo? Fijaros que yo he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 durante el día y fijaros que respetando esos saltos, ¿veis? Las 9 de la mañana, esto es euro dólar todo, ¿de acuerdo? Las 9 de la mañana, que es precisamente esta zona de aquí, es donde el mercado se empieza a mover y aunque sea scalping, pues se le puede sacar algún movimiento con relativa facilidad, ¿de acuerdo? Esto es un gráfico de 5 minutos, la operativa es un gráfico a 5 minutos, ¿de acuerdo? Y la idea es esa, es decir, cuando se mueve el mercado, pues lógicamente ir buscando ese arañar al mercado, irle sacando pues poco a poco esa rentabilidad. Fijaros que el rango de operativa se centra, pues dos operaciones de 9 y 5 de la mañana hasta 9 y 28 es la última, ¿de acuerdo? Con eso pues se ha conseguido unos cuantos profits, ¿de acuerdo? Y luego, pues fijaros, uno, ¿dónde va a operar? Pues cuando viene un poco esos rangos horarios que os estaba diciendo, es decir, la 1 de la tarde 2 suele haber movimientos, fijaros, 1 y 16 una pequeña operación. ¿Dónde está la 1 y 16 en el gráfico? Pues la 1 y 16 la tenemos en este pequeño movimiento de aquí, ¿de acuerdo? Por aquí cazo algo, es un rango de unos 15 ticks y para lo que estamos buscando, que son 3, 4 ticks, no mucho más, ¿de acuerdo? Respondiendo un poco a lo que estáis preguntando, pues es más que suficiente, se mueve, ¿de acuerdo? Entonces, son pequeños rangos, pero con una probabilidad de éxito muy alta. El tema es que, lógicamente, este tipo de trading es el más complicado, porque igual que aquí salta el beneficio, te puede saltar la pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, si salta esa probabilidad de stop para bien o para mal, lógicamente uno tiene que afinar tremendamente, ¿de acuerdo? Las operativas, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser muy selectivo, las entradas que tengan una probabilidad de acierto muy grande y lógicamente no dejar ningún tipo de operación abierta de un día para otro. Es decir, lo que se hace hoy se cierra, se suma aquí todos esos dólares y se mira lo que se ha generado. Y cada día es un día distinto. Y ese cada día, ¿de acuerdo? Y ese cada día lo que te lleva es pues hacer esa
búsqueda de rentabilidades, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Cuando alguien profesionaliza esto en este sentido, lógicamente no se tiene que meter en puramente scalping, porque es el trading más complicado que hay, ¿de acuerdo? Sino que uno puede hacer incluso intradía buscando algún pequeño swing, es decir, buscar un movimiento de 15, 20 ticks, 30, lo que sea, ¿de acuerdo? Y eso que buscarle de esa misma forma esos swing, ¿de acuerdo? Entonces, me estáis haciendo preguntas, lo comento. Lotes, esto es muy personal, cada uno tiene que tener sus criterios de riesgo y de hecho hablaremos mañana de riesgos. Pero bueno, estos son pequeñas cantidades, ¿de acuerdo? Son 12 lotes, 3, depende, 15, poco en función del money management, ¿de acuerdo? Entonces, es búsqueda muy cortita de ticks y operaciones que puedan funcionar con relativamente muy buena probabilidad, ¿de acuerdo? Eso respecto a las preguntas que me estáis haciendo. Pero uno también lo que debe hacer es operativa, y este es otro caso distinto, en el cual pues uno intenta hacer operaciones más de rangos, más buscar pues lo que se llega a denominar un swing, ¿de acuerdo? ¿Qué es el swing? Que me lo estáis preguntando por ahí. Pues el swing al final es una operativa basada en la búsqueda, ¿de acuerdo?, de estos impulsos. Esto es un swing, es decir, yo lo que intento es capturar un movimiento un poco largo, ¿de acuerdo? Un movimiento un poco largo y con ello, pues lógicamente intentarle sacar pues 15, 20 ticks, lo que sea. Es decir, buscar una tendencia, sea en un gráfico de día, de 5 minutos, de 15, de 30 o de lo que sea, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo del swing trading, es decir, cazar esos movimientos direccionales, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene por qué ser un scalping, es decir, esto no se trata de un scalping. Uno cuando ya busca recorridos un poco direccionales de 15, 20 ticks, un poco más, durante el día, pues está buscando estos movimientos o estos impulsos que el gráfico te puede ir haciendo durante el día. Al final, consiste en intentar cazar según el mercado y unas veces se aguanta más las posiciones y otras veces menos, este tipo de operativa, ¿de acuerdo? Por tanto, apostar por esas tendencias, aguantarlas, lógicamente, aguantarlas y intentar capturar una tendencia pues que pueda correr durante un determinado tiempo. Se puede buscar reversals o simplemente buscar patrones de continuación si creemos que el mercado va a continuar. Es decir, lo interesante aquí es la apuesta con la tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la filosofía que lleva todo el swing trading, ¿de acuerdo? Fijaros, operativa de swing, pues os muestro la que he hecho hoy en el día, ¿de acuerdo? Hoy, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si os pongo aquí en el historial y nos vamos a día de hoy, que es día 3 de julio, y cargamos los datos, pues aquí uno durante el día va haciendo búsquedas de ciertos recorridos, ¿de acuerdo? Esto está hecho con gráficos ¿de qué? De 1 hora, ¿de acuerdo? Es decir, un trader tiene que saber moverse en los gráficos que le convenga. En el scalping, normalmente tienes que ir a un gráfico tremendamente corto, ¿de acuerdo? Es decir, un gráfico de 5 minutos, de 1 minuto, algo rabioso, porque lo que te interesa es pequeños movimientos. Cuando uno busca movimientos un poquito más largos, ¿de acuerdo? Lo que pretende al final es buscar esas microtendencias, ¿de acuerdo? Y esas microtendencias pues las puede visualizar en los gráficos que quiera, pero lo lógico es que ya nos vayamos a rangos horarios un poquito más largos, 15 minutos, 30, 1 hora, ¿de acuerdo? Incluso en el 5 minutos uno puede intentar coger rangos, ¿de acuerdo? Es una forma también de ver el mercado. Entonces,
fijaros, uno cuando opera en este sentido tiene que buscar cierta oportunidad, ¿de acuerdo? Esto es la operativa de hoy, ¿de acuerdo? Son operaciones que yo entro normalmente en bloques, ¿de acuerdo? Y voy cerrando gradualmente lotes. Es decir, aquí veis 1, 1, 2 todo el rato, pero verdaderamente la entrada se hace, si os fijáis, esta entrada de comprar, ¿veis? Se está comprando a 67.1, dos lotes, a 67.1, un lote, a 67.1, otro lote. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que yo estoy entrando 4 lotes al mismo precio, con distintas órdenes, pues para ir buscando cierres relativamente parciales del beneficio. ¿De acuerdo? Es una estrategia muy simple. Simplemente os estoy comentando lo siguiente. Yo, en ese largo que he entrado aquí, a este precio, ¿de acuerdo? Yo me posiciono y tengo ciertos objetivos de ir cerrando posiciones, que eso lo voy a calibrar lógicamente en función de cómo se me vaya moviendo el mercado, ¿de acuerdo? Esa es un poco la clave. Es decir, si el mercado es muy direccional, pues a lo mejor estos objetivos los voy alejando más, ¿de acuerdo? Es decir, no hay nada estático en el trading, uno se tiene que acomodar a la situación, ¿de acuerdo? Esta es un poco la forma que uno va operando. Entonces, cuando uno hace esa operativa, a mí me gusta poner esta entrada con distintas órdenes, distintos objetivos a priori, y luego dejo parte correr o no dejo parte correr, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea del swing, es decir, buscar esos trades, y aquí los podéis ver, ¿de acuerdo? Esos trades en los cuales al final yo lo que estoy ponderando aquí es entro un cierto volumen, ¿de acuerdo? Y lo voy cerrando, pues, en mi caso, gradualmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se hacen distintas operaciones y al final del día, que sigo en una operativa de swing en modo intradía, acabo generando unos ciertos resultados, ¿de acuerdo? Es para asegurar beneficios, exactamente. Es decir, yo soy precavido y me aseguro. Si aquí he entrado con 4 lotes, pues bueno, pues cierro aquí 2, aquí a lo mejor otro, y a lo mejor otro pues lo cierro aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma de ir cerrando poco a poco los beneficios que te pueda ir generando, una posición, ¿de acuerdo? Fijaros, hoy el día ha salido muy bien, ¿de acuerdo? Ha salido muy bien, pero hay días que son más flojos y hay días que son de pérdidas, por ejemplo. No importa irme a cualquier día, incluso aleatorio, ¿de acuerdo? El día 2. Del día 2 al día 2, que fue ayer, pues bueno, menos operaciones, porque fijaros, al final esto, uno tiene que ser tremendamente selectivo, ¿de acuerdo? Si el mercado lo está viendo para hacerle un swing, tiene que buscar esa oportunidad. Lo que no puede hacer un trader es operar por operar. Es decir, hoy yo he hecho 2 swings, ¿de acuerdo? Uno que ha sido esta caída de aquí y otro que he cogido desde, os lo digo, exactamente desde aquí, ¿de acuerdo? He cogido este tramo de aquí y este tramo de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, uno tiene que tener esa paciencia. Es decir, buscas algo que te motiva a entrar con cierta seguridad y entras. Y cuando buscas ciertos objetivos, pues desde luego, es decir, y fijaros que esto ha caído hasta aquí abajo. Estos han sido los rangos, ¿de acuerdo? Y yo hoy he cogido 2 de ellos. Os lo mostraba aquí. Si yo voy al 3 de julio, ¿de acuerdo? A ver si me deja coger. No me deja. Ah, porque tengo aquí. Vale. Ahora lo tengo. Fijaros, si yo cojo el día 3, al final, fijaros en las horas, que aquí tiene que aparecer la hora de ejecución, ¿veis? Zonas donde el mercado se acaba moviendo mucho más. 9 de la mañana, es decir, esta caída de aquí, ¿de acuerdo? Y por otro lado, desde
las 2:20, casi las 2:21, ¿veis? Aquí tenéis la hora, la entrada, y es precisamente, fijaros, aquí son las 2:10, esta caída de aquí para coger el giro hacia arriba. Y estás buscando un movimiento direccional, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, pues uno, si le ve fuerza al mercado, lo puede dejar correr más o menos. Si su gestión monetaria le está diciendo que, y hablo de gestión monetaria porque es tremendamente importante y veremos algo mañana, una pequeña pincelada, pero tiene que haber esa gestión. Si uno tiene unos objetivos al día y los alcanza, perfecto. Y a veces uno no opera. Es decir, si yo me voy al lunes, yo el lunes no operé. Y lo podéis ver aquí cuando os cojo aquí el día. ¿De acuerdo? Es decir, no hay operativa, no hay nada. ¿Por qué? Porque el lunes, por lo que fuera, yo no vi el mercado o no le supe coger el movimiento. No pasa nada. Es decir, un trader tampoco se tiene por qué sentir obligado. Es decir, hay días que el mercado se ve fácil de hacer y se hace, y hay días en los cuales pues el mercado no se mueve o simplemente se te escapa el movimiento porque no has sabido leer ese mercado y no pasa nada. Es decir, no hay que entrar por entrar. ¿De acuerdo? Pero fijaros, todo trader al final tiene que ser alguien que en el día a día se enfrenta a los mercados. ¿De acuerdo? Eso es un trader, si no eres un inversor, es decir, alguien que opera puntualmente. Esto, por ejemplo, fijaros, para que os hagáis una idea, si yo cojo pues la operativa de todo el mes pasado hasta hoy, ¿de acuerdo? Y os lo amplío, fijaros la cantidad de operaciones que puedo tener. Y lógicamente tienes tus pérdidas y tus ganancias, ¿de acuerdo? Y esto lleva a varios fallos, pero lógicos que al final todos siguen siendo positivos. La idea que tiene, es decir, un mercado con cierta seguridad sin excederse, pero se corta la voz. No se escucha nada. No se oye. No se oye nada. Nada. Se escucha todo. No se oye. Voy a... Voy a hacer... Acabo de hacer el X server, no sé si se me escucha ahora mejor. Ahora sí, entonces es el... Perfecto, pues es el programa de que está... Vale, pues veamos cuál es el... Vamos con que consume bastantes recursos porque no tengo nada abierto aquí. Vale, pues lo único complicado enseñaros es si la gestión abierta, pero vale. Voy a hacer una cosa, la voy a reiniciar un segundito y estoy atento al chat por si
vuelva a pasar y ya sabemos por dónde puede estar el tema. ¿De acuerdo? Voy a entrar un segundito. Pero me parece bastante raro porque a veces he dado algún... ¿Se está cortando otra vez antes de entrar? ¿Me lo podéis comentar? No, ¿verdad? Sí, me dicen muchos. Se corta. ¿Y ahora? ¿Ahora se escucha bien? Pues no. Bueno, pues porque al final ahí está un poco la operativa. Bueno, vamos a... No la voy a abrir porque si no, ese puede ser el problema. Vale, pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? He visto un poco la idea, ¿de acuerdo? Es decir, yo a nivel de trader, ¿de acuerdo? Al final estoy buscando este tipo de operativa. ¿De acuerdo? Y este tipo de operativa, ya lo habéis visto, al final es un juego de muchas operaciones. Es decir, uno tiene que ceñirse a su forma de operar, ¿de acuerdo? En base a distintas operativas. El scalping lo habéis visto, el swing trading nos lo he podido enseñar bien, lo probamos mañana, el seminario de mañana, ¿de acuerdo? Y la idea aquí es coger ciertas tendencias. Y uno las puede aguantar, ¿de acuerdo? Las puede acabar aguantando. Entonces, tengo que hacer siempre swing o trading swing, ¿de acuerdo? En gráficos intradiarios. No tiene por qué. Es decir, yo como trader, lógicamente, lo que voy a hacer es adaptarme a ello, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, aquí hay algo que se colapsa con... Vale. Entonces, fijaros, para que veáis otro tipo de operativa. Si yo aguanto más posiciones, ¿de acuerdo? Si aguanto posiciones, por ejemplo, puedo trabajar en gráficos más de fondo, y este es un gráfico de 4 horas. Fijaros que aquí el gráfico que estáis viendo, ¿de acuerdo? Pues uno va haciendo operativa, veis estas señales, al final son las zonas donde he ido entrando. Aquí es un hacerse largos, aquí también, ¿de acuerdo? Recientemente he probado un corto pues que no ha corrido, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Y acaba rebotando y me saca la posición. Pero estos son barras de 4 horas. Entonces, como barras de 4 horas, uno puede también jugar con esto y en horizontes más largos. Pero esto ya es un swing, que lo que está pretendiendo es un overnight, es decir, aguantar, ¿de acuerdo? Posiciones durante bastante más largo plazo. Es decir, pueden ser días, pueden ser meses, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno durante el gráfico, fijaros, aquí tengo todas mis rayas y demás, pero uno durante el gráfico va tomando posiciones. Y hay algunas que, fijaros, por ejemplo, esta entrada de aquí, que acaba saliendo aquí, pues al final se está corriendo mucho el mercado, es decir, es una operativa más de fondo, pero de 4 horas y de que, pues fijaros que hago muchas operaciones o relativamente agresivo, ¿de acuerdo? MetaTrader, no sé si lo habéis visto alguna vez, os permite ver lo que habéis generado de beneficios o pérdidas por espacios de tiempo. Fijaros, yo en este mes llevo menos 11 céntimos por el swap, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De una operación que cerré parcialmente, que es esta operación aquí. Es este trade de aquí, entré corto aquí, cerré parte por aquí y aquí cerré la otra posición. Bueno, se ha quedado neutra. Pero uno puede, lógicamente,
pues irse a los últimos 3 meses, o no sé si queréis algo más, 6 meses, ¿de acuerdo? Y puede ir viendo las estadísticas, ¿de acuerdo? O cómo va haciendo su trading y si verdaderamente es un trader que está siendo consistente o no, ¿de acuerdo? Es decir, uno puede ver la evolución de las cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, esto es una cuenta que, bueno, el objetivo de esta cuenta es, lógicamente, que esto tenga pendiente alcista y va evolucionando correctamente. Entonces, esto es importante, es decir, es importante ver datos y uno autoanalizarse. ¿Por qué? Porque al final el trading no puede ser una ruleta de azar, es decir, uno tiene que jugar con los números que está consiguiendo. Si yo, en estos 6 meses que os he puesto, estoy en unas probabilidades de acierto del casi el 91%, yo sé que ahí pues me están saliendo bien la operativa en general, ¿de acuerdo? Y demasiado bien, quizás son ratios extremadamente altos, ¿de acuerdo? Pero, lógicamente, yo puedo tener otros escenarios de operativa, de porcentaje de aciertos, etcétera, etcétera, y esta cuenta, lógicamente, se me puede ir en sentido contrario, hacia abajo. Entonces, un trader al final lo que tiene que hacer es también analizar un poco todos sus números y saber llegar a un equilibrio, y cuando digo un equilibrio quiere decir que este capital pues tenga ese sesgo totalmente ascendente. Entonces, es una cuenta muy pequeñita que de hecho pues es una cuenta que se utiliza para un curso que doy pues para ver cómo se puede aplicar la teoría a la práctica, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí se ve que va evolucionando a favor, ¿de acuerdo? Pero yo lo que os quiero transmitir es que a nivel profesional o cuando uno está sentado con esto y se dedica profesionalmente, lógicamente de esto tiene que hacer un análisis. Es decir, estos números son coherentes, estos números implican un riesgo tremendo, estos números me dan la consistencia como trader o no. Entonces, uno con estos números se puede llegar a conocer a sí mismo y sobre todo ir purificando la técnica con la que actúe, porque aquí no nos equivoquemos, aquí no hay ningún santo grial, ni tampoco hay una forma que te haga operar constante y siempre bien. Cada trader es un mundo, cada trader opera de forma muy distinta. Yo, todos mis compañeros de trabajo, no hay ninguno que opere con la misma técnica, es decir, cada uno, el trader suele ser muy independiente, pero tiene que saberse mover en ello, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿qué hemos visto hoy? Pero ahora todos los problemas que han habido. Lo que hemos visto es la forma que tiene un trader o profesional, un trader pues como puedo ser yo, de acuerdo, que te dedicas a ello todos los días, de afrontar los mercados. Hemos visto que por un lado pues te tienes que fijar en los rangos horarios que más se mueve el mercado, es decir, lo lógico es estar activo al principio de la apertura europea, es decir, de las 8 y sobre todo a las 9, fijaros aquí la barra, que aquí es donde coge tendencias. Luego, normalmente el mercado se suele aplanar bastante en las horas intermedias, ¿de acuerdo? Y ahí pues conviene quizás no hacer mucha operativa. Y luego, lógicamente, y esto no lo había dicho, pero bueno, en el XR, por ejemplo, lo tenéis, lo que hay que ver también son los datos macros que pueden influir, ¿de acuerdo? Esta caída que hay aquí es un dato macro, que yo además sé del ADP de paro. Yo además lo aprovecho luego para tomar posiciones y coger ese swing que os he mostrado antes de cuenta real, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que saber lo que va a salir en el día. Y a partir de allí y sabiendo dónde oscila más o menos un precio, pues saberle sacar en las distintas modalidades de trading que pueda hacer esa operativa. Yo insisto en esto, si alguien opera pues como esta cuenta de aquí, que al final es muy lenta en 4 horas, y bueno, y se sabe hacer aquí su track record y le va bien, esto es una gestión bastante tranquila. Se opera bastante, pero bueno, son barras de 4 horas cada barra, ¿de acuerdo? Y no estás todo el rato delante de la pantalla, ¿de acuerdo? Es decir, cada trader tiene que acomodarse a su forma de ser. Este es el trading quizás más fácil. Es decir, es un trader que buscas más recorridos, buscas entrar en puntos más claros, ¿de acuerdo? Y al final, pues bueno, si lo haces bien, no tiene que ser
un trading que sea malo, ni mucho menos. Cuando uno ya va bajando de escala y sobre todo se mete en la parte intradiaria, ¿de acuerdo? Es decir, no aguanta las posiciones, allí ya está incurriendo en afinar mucho más la operativa. ¿Qué quiere decir afinar la operativa? Lo que quiere decir es que yo tengo que ir tremendamente fino en el mercado, porque aquí, si yo actúo con 4 horas y me pongo un stop, hombre, no te va a saltar en 5 minutos, ¿de acuerdo? Mucho lo tienes que ceñir, es decir, te tienes que dar un cierto margen a las posiciones para que corran, etcétera, etcétera. Si yo voy bajando a ese intradía y me voy a gráficos de hora o de 5 minutos, como habéis visto en el scalping, yo tengo que ser tremendamente certero en las entradas, porque lógicamente el stop tiene que ir siempre en función de donde yo opero. Si yo opero en un gráfico de 1 hora, ¿de acuerdo? Y me meto aquí mi zona de stop aquí abajo y si lo rompe me estopo, pues lógicamente es un gráfico de 1 hora, no puede bajar de ahí. No puedo ver ese nivel en un gráfico más largo y ahí operar, no. Yo tengo que actuar en este gráfico de 1 hora si quiero operar en 1 hora, ¿de acuerdo? Por tanto, el rango de actuación o el riesgo, estos riesgos que veremos mañana con más detenimiento, al final están más acotados. Y es más probable que los stops de pérdidas salten, ¿de acuerdo? Por tanto, uno tiene que ir afinando mucho más la operativa a medida que va bajando de escala. Y ya no os digo el scalping que os he mostrado cuando estoy operando con gráfico de 5 minutos. Hoy habéis visto que casi todas las operaciones positivas, pero a lo mejor mañana os las volveré a enseñar si estoy operando, porque seguramente haré alguna, pues ya lo veremos, ¿de acuerdo? Es decir, esto un día no marca tendencia, sino que es la suma de muchos, ¿de acuerdo? Entonces este es un poco el enfoque para que veáis cuál es la perspectiva que tiene que tener alguien que se sienta delante de una pantalla. Saber dónde operar, saber las noticias que te pueden afectar y, sobre todo, pues encasillarse en algún tipo de operativa, ¿de acuerdo? Y siempre la dificultad va hacia abajo, es decir, si estáis yendo en gráficos relativamente holgados, 4 horas, pues bueno, el stop os va a tardar porque estáis trabajando con un gráfico un poco de fondo, ¿de acuerdo? Si vais bajando, los stops los vais a aplicar al mismo gráfico y por tanto tenéis que ajustar mucho más. En 1 hora tú vas a tener el stop mucho más ceñido y posiblemente si lo haces mal te va a saltar mucho más rápido. Es decir, el scalping, que al final es el más agresivo, y yo os he puesto 5 minutos, pero hay gente que opera en 1 minuto o rangos inferiores, pues lógicamente hace tremendamente más complicada la operativa. Porque quiere decir que en barras de 1 minuto puede ser que tu stop te salte en 2 minutos, ¿de acuerdo? Para bien o para mal. Entonces, esa es la dificultad de la línea de trading. Lógicamente, el que scalpea, el que está en esta fase de aquí, ¿de acuerdo? Es un trader que normalmente es consistente, porque hace muchas operaciones. Lo habéis visto que yo he hecho 7, 8 hoy, ¿de acuerdo? Entonces, muchas operaciones, si un trader opera mucho todos los días, y sabe ganarle dinero, es un trader consistente. Un trader que opera en gráficos de 1 hora, si lo hace todos los días, pues puede ser consistente. Un trader que opera en gráficos de día, de semana, no lo sabemos, porque tiene que pasar muchas semanas, muchos días, para saber si verdaderamente lo está haciendo de forma consistente. Y consistente quiero decir un día sí y otro también, y que las operaciones salgan rentables y sobre todo, y esto marca la consistencia de un trader, que esto sea ascendente. ¿De acuerdo? Voy a intentar contestar algunas de vuestras preguntas, aunque me imagino que no voy a poder con todos, ¿de acuerdo? Y de hecho lo voy a pasar a ver si me... Voy a intentar responderos, me preguntéis por lo que queráis, ¿de acuerdo? Porque las últimas no las voy a ver. ¿En euro-dólar operan en gráficos de 5 minutos? Sí, pero esto cada trader es un mundo. Hay traders que operan en gráficos de 1 y otros con 10. Es decir, cada uno tiene que hacer lo que un poco se acople más y a lo que les sepa es sacar dinero. ¿De acuerdo? Más cosas. ¿Es aconsejable hacer scalping y swing a la vez? No. Es decir, un trader tiene que empezar por lo fácil. Y lo fácil es irse a gráficos lentos, de 4 horas, de día,
etcétera, etcétera. Cuanto más baje, y sobre todo al scalping, más complicado es, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que lo lógico es primero ganar dinero en plazos un poquito más holgados, porque el scalping hay que ir muy fino y si no estás habituado, lógicamente es mucho más complejo, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes ver las operaciones pasadas? En cualquier las plataformas, lógicamente aquí, por ejemplo, en MetaTrader, clicando aquí en terminal, puedes ver toda tu operativa. ¿De acuerdo? En el Xserver no lo enciendo porque antes se caía, pero también tienes tu histórico. ¿De acuerdo? Es decir, lo tienes aquí, MetaTrader, terminal, y aquí tienes toda tu operativa, periodo personalizado, y aquí puedes elegir 3 días, semana, mes, los 6 que os he puesto yo, toda la historia, lo que queráis. ¿De acuerdo? Luego, no sé si no lo sabéis, bueno, esto lo tenéis todo, pero tenéis aquí todos los históricos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ir más preguntas. ¿Son ratios de crack del trading? Llevo muchos años, no es ser un crack, es decir, es el trabajo de muchos años que lógicamente pues lo acabas perfeccionando y lo sabes hacer, ¿no? Es algo, yo he visto muchos mejores números que es lo que os estoy enseñando, ¿de acuerdo? Ahí se agradece, pero bueno, es un poquito de experiencia también. ¿Se pueden tener altos ratios y alto porcentaje de aciertos? Lo normal es que si uno acierta mucho, es porque los beneficios son más cortos, ¿de acuerdo? Y si uno acierta poco es porque deja correr mucho las posiciones. Es decir, cada trader tiene que ir sesgando probabilidades. Esto es un juego de números, no es más. Entonces, uno tiene que medir bastante esos números. De hecho, mañana veremos ciertas cosas de riesgos, ¿de acuerdo? Como un porcentaje de ganancias de un 80%, muy malo. No entiendo las preguntas. Paso para adelante. ¿De acuerdo? Stop loss mental. Nunca. Es decir, uno tiene que tener siempre el precio o el riesgo que tiene que asumir en el mercado. Esto es lo que, es decir, mental nunca. Es decir, uno tiene que tener fijado el riesgo en cada operación. Si no, lo mental no funciona, porque lo mental lo dejas correr y normalmente una operación mala te puede destrozar todo el resto. Me preguntáis, por ejemplo, indicadores que utilizo. Pues sí, estos son velas Heiken Ashi, ¿de acuerdo? Y una media móvil de 20 sesiones. No utilizo mucho más, ¿de acuerdo? Los indicadores no dan tampoco aquí el santo grial. Uno tiene que utilizarlos de guía, pero no continuamente, ¿de acuerdo? Yo trabajo con todo, es decir, con futuros, con CFDs, con opciones, soy trader de derivados, ¿de acuerdo? Incluso apuestas de volatilidad. Hay muchos tipos de trading, ¿de acuerdo? No simplemente el direccional, ¿de acuerdo? Coberturas, pues, por ejemplo, en opciones se hacen coberturas dinámicas, ¿de acuerdo? Página que recomiendo para ver noticias y adelantarnos a los movimientos. Bueno, yo trabajo en el campo de formación, pero os lo muestro porque yo creo que para noticias, información de mercados, lo siguen muchos traders, ¿de acuerdo? Y es gratuito y yo creo que está muy bien. Es la página de la pantalla, ¿de acuerdo? En la cual tenéis todo lo que en el mercado, ¿de acuerdo? Información que te va de kilometros, datos, análisis de datos, tenéis un poco aquí, ¿de acuerdo? En cuanto a ver un poco de, de,
verdaderamente es lo que espero. Los estos siempre establecidos con los criterios de riesgos. Mañana vamos a ver un poco de riesgos en la segunda ponencia. ¿De acuerdo? En detalle con eso. Pero yo creo que actualmente funcione la otra con 30. Me parece quieren dar, no porque me lo he indicado, pero sí una la lectura de velas hago conjunto para posiciones, es decir, yo hizo entonces tenemos al final es que la gestión del precio de acuerdo. El sistema de más conveniente en su sistema, es decir, yo empiezo a operar y mis compañeros otra, es decir, no y ganan dinero de distintas formas, es decir, sobre todo en cuentas de este tamaño a medir los riesgos. Esto lo vamos a ver mañana, ¿de acuerdo? Cuando entro a hacer scalping, el estudio del precio, si el precio busca un operar un gráfico de 4 horas diario y yo pero se queda aquí 5 minutos para un gráfico de 4 horas diaria. Y de 4 horas o un día, ¿de acuerdo? En azul me dan sesiones, ¿de acuerdo? El escenario está grabando. Las cuentas espejo, la verdad que no sé qué os referís con las cuentas espejo. Me estáis preguntando por las cuentas espejo. La diferencia entre scalping y swing, me estáis comentando por aquí. O sea, el scalping, la gran diferencia es trabajar en gráficos ultra cortos y el objetivo es tremendamente corto. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Es decir, un scalper a lo mejor busca, fijaros, a lo mejor ahora están 19 contra 8, vamos a comprar aquí en 11.6 y soltarlo en 10, ¿de acuerdo? Ultra corto, ticks 3, 1, 5, es decir, movimientos tremendamente cortos. Eso es un scalper, ¿de acuerdo? La media, me lo estáis preguntando continuamente, son 20. No os obsesionéis con los indicadores porque no funciona. Doy clases, puntualmente me llaman aquí en Security Markets en el Instituto de Técnicas Financieras. Ahí a veces doy algún tipo de curso, ¿de acuerdo? Perfecto, yo he ido contestando. Hablo de ticks y pips, es lo mismo. Me estáis preguntando si cuando hablo de ticks es lo mismo que pips, ¿de acuerdo? Una pregunta muy buena. Si creo que los stops los barren o están mal colocados. Vamos a ver. Esto el mercado es el pan de cada día. Tú metes un stop y te barren, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente hay zonas donde hay muchos traders que sitúan
Porque hay un soporte, una resistencia y ahí a veces se activan los stops y hay barridas, exacto. Porque alguien intenta perforar y eso no perfora, ¿de acuerdo? Pero eso, uno cuando le saltan esos stops, lo primero que tiene que plantearse es que no está poniendo las operaciones donde las tiene que poner, ¿de acuerdo? Pero lógicamente los stops, hay zonas que se concentran y hay barridas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo entro y por qué? Lo veremos mañana, ¿de acuerdo? El tren de volatilidad lo voy a comentar muy brevemente porque es muy complicado, ¿de acuerdo? Es muy técnico. La media móvil es la de 20, es las preguntas que me estáis haciendo todo el rato. Y aquí tengo mucho de sonido. Me voy a ir al final. Voy a cerrar internet. El riesgo del scalping normalmente, es decir, un scalper lo que suele hacer es a lo mejor ratios de 1 a 2, pero en sentido contrario, es decir, a lo mejor busca coger 3 y perder 6. O el 1 a 1 es muy raro, es decir, normalmente se deja un poquito de colchón y si no se cierra rápidamente. ¿De acuerdo? Pero eso depende de cada momento, es decir, un trader tiene que saber leer el mercado. A lo mejor poner un stop tan pequeñito en ciertos momentos no tiene sentido por un scalp, entonces se tiene que ir ajustando a todo ello, ¿de acuerdo? Es decir, cuidado con esto, es decir, el trading no es constante, por desgracia, porque si no os diría, lo tenéis que hacer así y aquí todos somos ricos, no, esto es una adaptación continua al gráfico. Es decir, no veréis ganar dinero a nadie que os diga, yo uso siempre esto y me funciona, ¿no? Porque a veces los stops hay que ponerlos un poquito más holgados, a veces más cercanos, ¿de acuerdo? Y por tanto, uno se tiene que reubicar al mercado. Esa es un poco la idea que tiene que subyacer detrás, ¿de acuerdo? Trading nunca va a ser constante. Un trader lo que tiene que hacer es acoplarse al mercado y saber controlar los riesgos de la operativa. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Lo que no puede hacer uno es ir como un robot. Que está bien, uno tiene que tener un método, pero se tiene que acoplar. Es decir, un mercado puede estar volátil o no estarlo. ¿De acuerdo? Libro trader que fue mi maestro. Libros he leído muchos, los que leen todo el mundo. ¿De acuerdo? Maestro, yo creo que maestro te lo da el día a día, es decir, el estar con otros traders, el ver cómo operan, ¿de acuerdo? El estar con gente y compartiendo todo esto, ¿de acuerdo? Y yo soy trader que he estado en mesas de tesorería, entonces, bueno, pues aprendes ahí muchísimo, es el día a día, es el trabajo, ese es el maestro. En esto es complicado, alguien te puede dar pautas, pero luego tiene que ser uno el que sepa hacerlo. Y, por ejemplo, con una misma pauta, al final es complicado porque cada trader es distinto, uno arriesga más, otro arriesga menos, uno deja correr más posiciones, otro las corta más rápido, entonces uno se tiene que conocer a sí mismo y saber hacer ese tipo de trade, ¿de acuerdo? ¿Sistemas automáticos una alternativa real? Sí, puede serlo, pero los sistemas automáticos es lo que os decía antes. ¿El problema cuál es? Que el mercado es variante, entonces como es variante, lleva detrás que se tengan que reajustar. Entonces, un trader manual que es bueno se reajusta. Un sistema automático, pues, es una alternativa, pero hay que hacer ajustes todo el rato, ¿de acuerdo? El ATR para colocar los stops, en mi caso no, hay traders que lo hacen, ¿de acuerdo? Y por sí solo uno puede formarse y ganarse la vida. Yo creo que sí. Lo que pasa es que es un camino tremendamente largo. Es decir, yo llevo en mercado, os lo he dicho al principio, desde poco antes de los atentados del OCS. Entonces, uno pues tiene que ir recorriendo y al final esto es experiencia, ¿de acuerdo? Uno tiene que formarse, tiene que saber lo que hace. Mañana veremos cosas de riesgos, ¿de acuerdo? Pero uno tiene que hacer su trayectoria. Es decir, yo, por ejemplo, tengo 2 másters en finanzas, en mercados financieros. Entonces, tengo conocimientos de mercados
teóricos que luego los tienes que saber llevar a la práctica poco a poco. Lógicamente, tiene que ser una compensación. Saber lo que hace uno, saber cómo se mueven los mercados, saber el por qué y, sobre todo, luego pues llevarlo a la práctica, que es la parte más complicada, pero uno tiene que saber qué es un CFD. Yo, si os lo pregunto, seguramente no lo sabéis en qué se basa un CFD o cómo se construye. ¿De acuerdo? Ese es tiene que haber ahí conocer lo que se está haciendo en el trading. No puede haber nada al azar, porque si no tienes el control, esto se te va de las manos. ¿De acuerdo? Pero lógicamente sí. Uno si dedica esto tiempo, estudia y se va metiendo en el mercado poco a poco con la idea de no hacerse multimillonario, sino de saber hacer unas rentabilidades graduales, es claramente alcanzable. ¿De acuerdo? Más cosas, más preguntas. Muy bien, pues si os parece lo dejamos por hoy, ¿de acuerdo? Mañana continuaremos y lo que vamos a hacer mañana es sobre todo pues ver un poquito de cuestiones de riesgos, ¿de acuerdo? Que es tremendamente importante, qué cosas hacer para controlar nuestra operativa. Veremos también un poquito de opciones, ¿de acuerdo? Una pincelada para que sepáis que existen otras formas de operar más simples y sobre todo pues veremos una pequeña pincelada, aunque es imposible porque ni en 2 horas os lo puedo explicar, de qué se basa un poco pues las técnicas de price action, ¿de acuerdo? Así que nada. Os espero mañana a la misma hora, espero que no tengamos estos problemas de audio, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os haya interesado el tema, la exposición, sobre todo desde el punto de vista de alguien que opera en real, ¿de acuerdo? Y nada, os veo mañana a la misma hora. Así que nada, muchas gracias a todos.